De cementerio de ricos a cementerio de pillos. Gilmer Mesa. El 5 de julio de 1991 a las 11 de la noche cambió mi vida para siempre, cuando en la puerta de mi casa sonaron 3 toques hondos como fosas, anunciando la peor noticia de mi vida. Mi padre acudió al llamado de «¡Mataron a mi muchacho!». Escuché desde mi cuarto que decía. Sentía dentro del pecho algo que me abandonaba. Sus palabras aún retumban broncas en mis oídos que escuchan más fáciles las voces pesadas del ruido presente, como un estereograma que trasciende el tiempo y se eterniza con claridad en su significado. Desde esa noche nuestro hogar nunca volvió a ser el mismo. Un lugar lleno de paz y amor se convirtió en ese faltante para siempre y tuvimos que aprender a vivir mutilados y erráticos buscando eternamente el faltante. En pocos minutos la casa se llenó de vecinos atraídos por la novelería y la noche se tornó densa y larga. Mi padre fue a la morgue al reconocimiento del cadáver de su hijo, de donde volvió hecho un anciano. Se avejentó de golpe, al igual que mi madre y mi abuela. Después, una espera llena de nadas y recuerdos, de vaticinos pasados. ¿Qué hubiera pasado si la muerte había impuesto su marca sobre nosotros y signados por ella tendríamos que aprender a continuar? La tristeza dejó de ser algo supuesto, algo de otros, para ser nuestra. Con el amanecer llegó el cajón. Se me hacía imposible creer, casi surreal, que en esas 4 tablas cupiera lo que más he querido en la vida. La velación era como de costumbre en esa época. Se hizo en la sala de mi casa, con músicas, licor y promesas de venganza, para concluir con un entierro bullicioso en el cementerio de San Pedro, en medio de tiros al aire, humo de marihuana y oraciones entrecortadas. La despedida final, lo imposible de creer, apenas 32 horas de la noticia y ya mi hermano empezaba a podrirse en la soledad de una fosa. Tal vez lo más devastador de un entierro es su después, lo que se viene con uno dándole vueltas en la cabeza. Imaginarse al ser querido siendo devorado por gusanos infames en el aislamiento absoluto de una bóveda. El obstáculo atroz interpuso por la muerte entre lo que dejamos enterrado y la vida que continúa. Una casa abarrotada de vacíos, de espacios donde él debía estar. Las visitas al cementerio Museo San Pedro se hicieron para nosotros un ritual afectivo. Era la manera que encontramos de estar cerca de él y no sentirnos tan yermos. Cada 8 días sin falta acudíamos a su tumba durante 4 años de su permanencia allí, tiempo en el que empecé a desarrollar una extraña fascinación por ese lugar. Me atraían sus galerías solitarias y lúgubres, a las que mi madre les tenía recelo y prohibía que mi hermanito menor las visitara, temiendo que se habituara demasiado a la muerte ajena. Yo, en cambio, sentía atracción por esos pasajes llenos de moscas y terror. Fui adquiriendo una suerte de afecto por ese espacio, y además de las visitas ineludibles de los domingos con mi familia, empecé a frecuentarlo entre semana cuando el extrañamiento era mucho. Me consolaba arrimarme a la losa de mármol con su nombre y contarle mis penas, asociadas todas a su ausencia. Así viví mi adolescencia, hermanado a la muerte de un lado y de otro, viéndola a la cara todos los días en el barrio y a través de las tumbas, mausoleos, cenotafios y necromas en el cementerio, sintiendo que su presencia sáxea y escuchando entierros ajenos, imposibles de ignorar por la mención costumbre de acompañar la despedida final con algarabías, música, licor y tiros al aire con que la caterva de adolescentes de los barrios populares decían adiós a sus colegas en la nefada época que vivió la ciudad durante el imperio del siniestro cartel de Medellín. Me gustaba observar desde lejos esa desprolijidad del pobre tan obscena de sus desproporciones. Es extraño cómo funcionan las cosas en estos barrios marginales y contradictorios, en donde nunca hay plata para nada excepto para una fiesta. Y dado que la muerte, como dice Rubén Blades, baila con cerveza en la mano, cada entierro es una parranda triste, inundada del despilfarro y barrumbada. Se muestra y se demuestra lo que no se hizo en vida, tal vez atraídos por el imperativo cristiano que dicta que lo importante es la eternidad. También me cautivaban los entierros discretos de personas llanas con sus muertes simples. Me conmovía ver el dolor sincero, sin aspavientos, sus gestos congelados, transfigurados por el llanto quieto al ver cerrar la lápida sobre su ser amado.
percibir su impotencia al comprender el final de los finales, algo que yo había experimentado tan vívidamente que ni siquiera el bullicio que se ejercía a mi lado logró abstraerme de mi soledad. Estaba solo con mi dolor infinito. Me sentía y me siento emparentado con esa gente que dejaba atrás su muerto para empezar a vivir una vida inane y terrible, la inercia de realizar apenas actuaciones de sobrevivencia sin ningún interés. Mientras mis padres se quedaban envolviendo su dolor con rezos para traerle beneficios postreros al muerto y arreglando su lápida con flores, yo prefería vagar por los corredores o ir a las tumbas de amigos y conocidos que compartían Camposanto. Deambulando, descubrí recovecos oscuros del cementerio como el pabellón dedicado exclusivamente a los niños, el cual, pese a tener el objetivo luminoso de ser la puerta de entrada de los niños al cielo, como me dijo una vez un enterrador, era tenebroso, hostil y pequeño. Una sola calle llena de fachadas más pequeñas que el resto, carentes en su mayoría de nombres propios, donde apenas se lee el patronímico de la madre y su parentesco. Hijo de fulana, hijo de mengana. Cuánto dolor encontraba en esas menudas losas. Me imaginaba el amor cercenado antes de ser y ya siendo, la inmediación de la alegría truncada de un tajo por la muerte. Cuando quería escapar del recuerdo, me refugiaba allí para imaginar las vidas de aquellos que fueron solo vísperas, que quedaron siendo proyecto. Sus tumbas mínimas están adornadas con juguetes, peluches y dulces. A ellos me acogía para hilvanar historias de posibilidades. A los 4 años del entierro de mi hermano llegó un día difícil de enfrentar, la sacada de los restos. Fuimos al cementerio mi padrino, mi hermanito menor y yo. Mis padres no fueron capaces de asistir, previendo la recreación del dolor como el día primero. Cuando removieron la losa y vi el cajón descompuesto que había conocido en sus días de brillo, me superó el sentimiento y tuve que huir. Me dirigí a la galería de los niños buscando encubrir el espanto de pensar a mi hermano siendo nada, un desguace de huesos y ropas roídas. Preferí guardar en mi memoria su recuerdo sonriente y no la obligada sonrisa de su calavera. Traté de pensar en las vidas posibles de los niños para no pensar en la posible vida de él. Estando en ese escape vi una escena, tan solo 1 minuto, pero quedó clavada en mi mente como una de las más conmovedoras que haya visto jamás. Una madre joven y sola, lo cual era extraño, pues en los barrios populares los entierros son un cenáculo desprolijo y agitado que intenta ahuyentar con su algarabía el silencio y la soledad de la muerte. La muchacha, casi de mi edad, sostenía un minúsculo ataúd y lloraba en silencio, esperando que el sepulturero limpiara una tumbita tan diminuta como el cofre en sus manos. Después de un momento, el hombre hizo un gesto contenido y la chica le entregó la cajita en silencio y permaneció estática, sin moverse 1 milímetro, contemplando al sepulturero hacer su trabajo, tapiando a su hijo. Le caían lágrimas como lloviéndole encima a una efigie, llorando por fuera y por dentro, atorada en su congoja sin decir nada, con un gesto en su cara que hacía pensar que se iba a morir de tristeza, y que no recuerdo haber visto nunca en mi vida, ni antes ni después de esa tarde. Era la imagen total y perfecta de la soledad. Después de cremar los restos de mi hermano, mi familia perdió el interés en el San Pedro. En cambio, yo comencé a extrañar sus rutas, su soledad, sus fríos entresijos. De manera que cada que podía bajaba a pie desde Aranjuez, mi barrio, unas 15 cuadras más arriba, encumbrado en la comuna nororiental de Medellín. Entraba como se entra de visita a la casa de un amigo. Sentía y siento que el sitio conserva algo del ánima de mi hermano. Paseaba por galerías y pasillos pensando en eso y observando, habituándome a las tumbas, aprendiendo de memoria los nombres de los grandes mausoleos, asombrándome con sus hermosas estatuas de mármol y bronce. Me hice amigo de los vigilantes y del personal. Con el tiempo, ellos me han ayudado a entender las formas como se afrontó la muerte en épocas pasadas y el origen de la necrópolis. Hablando con el doctor Oscar Darío Velázquez García, ex administrador general del Cementerio Museo San Pedro, supe que las primeras sepulturas de Medellín, cuando era un pequeño pueblo, las hacían en las iglesias de la Veracruz y de la Candelaria, en las fundaciones de estos sitios ubicadas en los sótanos.
En esa época le vendían una vara de tierra a un feligrés, que guardaban con su nombre hasta el momento en el que fallecía y ahí lo enterraban. El problema era que la mayoría de la gente no tenía el dinero para comprar la vara de tierra y tenían que inhumar sus muertos en los solares de sus casas, acarreando múltiples inconvenientes. Continúa el doctor Velázquez. Luego aparecieron problemas de salubridad, porque no había ningún tipo de técnica en esos entierros. Entonces, el Cabildo de Antioquia los prohibió y se propuso mudarlos por fuera de las casas y de las iglesias. Por eso, ubicaron un punto en las calles Cúcuta con Juanambú. Ese fue el primer cementerio de Medellín y se llamó San Benito, con una capacidad de 200 bóvedas y duró 16 años. Con el desarrollo urbanístico, el cementerio San Benito quedó ubicado en el centro de la ciudad, razón por la cual el Cabildo decidió construir otro en las afueras para alejar posibles enfermedades y la putrefacción que el cementerio atraía, manifestada en nauseabundos olores y la constante presencia de gallinazos en sus alrededores. De nuevo, el doctor Oscar nos ilustra los porqués. Nadie ha querido nunca que le ubiquen un cementerio o un botadero de basura cerca de su casa, y por eso decidieron que el sitio ideal para el Camposanto fuera un altico en el barrio de Las Palmas, en donde las pocas familias que habitaban allí fueron persuadidas de permitir su construcción, a cambio de que no les cobraran el agua que recién estaba inaugurando su distribución por canillas. A este camposanto lo bautizaron San Lorenzo y en principio fue propiedad del municipio de Medellín, que más adelante se lo regaló a la curia. Con el tiempo, este lugar se llenó de muertos, sobre todo de muertos pobres. Su nueva dueña, la Arquidiócesis de Medellín, encontró la manera de hacerlo redituable. Separó un pedazo excepcional para muertos que pagaran por la exclusividad y volvió franquicia la Tierra Santa. A ese pedazo lo llamaron el cementerio parroquial y fue una suerte del club mortuorio en donde se hospedaron los huesos de la más encumbrada aristocracia medellinense, expone el administrador Velázquez. Esto se generó a los 25 o 30 años de la creación del cementerio San Lorenzo, en donde enterraban a los menos pudientes y separado por un muro, pero colindante, estaba el parroquial, que lo manejaban los curas como un negocio privado y donde enterraban a los de clase alta. Pero ese también se llenó, porque la muerte hace ronda en todos los estratos, y de nuevo se vieron en calzas prietas para responder a la demanda de muertos ilustres. Esto incubó en la mente del médico Pedro Uribe Restrepo la creación de una nueva necrópolis. Según el historiador del cementerio, Juan Diego Torres, San Pedro fue fundado el 22 de septiembre de 1842. La idea de crear un cementerio por acciones reunió a 50 socios que representaban la élite de Medellín en ese momento. Fue el primer cementerio privado del país, el cual no pertenecía a la curia ni al municipio. Nació como un proyecto excluyente de los comerciantes y mineros más adinerados de ese momento, quienes ya tenían relaciones familiares y económicas entre ellos, lo que hizo que la idea del doctor Uribe Restrepo tuviera eco y se lograra realizar el proyecto, no solo por el deseo de tener un espacio para inhumar a sus muertos, sino también por un negocio funerario. Estas familias adecuaron el espacio para representarse a sí mismas, sus ideas, visiones, imaginarios acerca de la vida, de la muerte, la religión y la trascendencia, y sus posturas frente al arte, la arquitectura, la economía y la política tomadas de modelos europeos. De ahí los mármoles de Carrara y los bronces espectaculares para adornar el sueño eterno, para que sus blancos huesos exentos de la sangre azul que los acompañó no fueran a mezclarse con la mortecina humilde de los huesos pobres como aquellos que los portaron, quienes deberían contentarse con morirse y ya, sin pensar en tierras privadas para su eternidad. Si no las tuvieron en vida, ¿cómo pretendían poseerlas después de muertos? Observando su origen encumbrado, es inevitable pensar este espacio como una alegoría de la sociedad desigual en que está concebido. La élite encerrada y alejada del resto, reflejados en los mausoleos de la rotonda central, que valga de paso la aclaración, fue la única que en principio se llamó San Pedro,
porque el nombre original del lugar, aclaró el historiador Juan Diego, fue el de Cementerio San Vicente de Paúl, en homenaje al santo, y solo hasta 1871 la junta directiva decidió cambiar el nombre a San Pedro, asociado y consagrado al santo homónimo, del cual aún existen vitrales en la capilla para su conmemoración. Mientras que las edificaciones verticales que la rodean, análogas a las comunas de Medellín, serían las mayorías estadísticas y anónimas que, con lápidas simples, miran a la rotonda como expectantes, admiradas de los ángeles de mármol, de las columnas y los capiteles románicos y las enormes letras de molde que anuncian rancios abolengos y, como vigilantes, esperando entrar a ese sitio vetado, deseándolo y acechándolo. El circuito central está cada vez más sitiado, visitado a diario por gente que no es de su clase, que llegan con sus algarabías a trastocar el decorado e implementar sus costumbres populares llenas de dolor sincero y afectado colorido, mientras ellos, los del centro, huérfanos de dolientes porque hace mucho también murieron o nunca los tuvieron, manifiestan emociones con colosales monumentos traídos de Pietrasanta, Italia, y de otros lugares igual de lejanos y desproporcionados. Recordé entonces el estruendoso escándalo que suscitó la compra a finales de los 80s de un mausoleo alejado de la rotonda, por la familia de uno de los lugartenientes más temibles del cartel, los Muñoz Mosquera, un clan de asesinos de la comuna noroccidental liderados por Tyson, y del que también hacían parte sus hermanos, la Kika, Tilton y Ángelo, otro de los hijos de doña Lilian. Esa mujer, previendo su sórdido desenlace, los conminó a comprarlo para tener un trozo de tierra donde ponerlos en cuanto empezaran a morir, como en efecto ocurrió apenas unos meses después de su compra. Ella lo adornó a su manera y en vez de mármoles nacarados y bronces antiguos, prefirió las lámparas estruendosas, las fotos de sus hijos y un recargado estilo chabacano con pomposas flores plásticas y aluminio paletizado que simulaba oro, y como guinda, en el colmo del quiche, puso un parlante enorme en el que durante mucho tiempo sonaron fuertes y claras las canciones de Darío Gómez y otros exponentes de la música popular alusivas a la muerte, en una cinta sin fin. Durante un tiempo fue una atracción tan particular que muchos visitantes, locales y extranjeros, se allegaron al lugar solo para ver y escuchar aquello que parecía sacado de la más absurda realidad macondiana. Las directivas del cementerio tuvieron que esperar a que amainaran los fueros de la familia, cuando sus miembros cayeron presos o asesinados para retirar el adefesio y con este el espectáculo. Lo llamativo además de este entuerto fue que muchos mausoleos vecinos y sus dueños vaciaron de restos, o al menos de nombres, sus propiedades, como lo hizo su colindante, al que la familia, al no poder o no querer retirar los despojos mortales, decidió quitar la identificación de sus lápidas y aún hoy sus muertos permanecen incógnitos. Huesos de nadie, porque sus familiares prefieren anonimizarlos a compartir espacio con los Muñoz Mosquera, en lo que bien podría ser un sainete post-mortem que replica irónicamente la realidad de nuestra sociedad desdeñosa y arribista. Volviendo a la rotonda del cementerio, por falta de ganas de hacer cualquier cosa productiva, en los días finales de mi adolescencia me dediqué a averiguar por aquellas esculturas que eran de las pocas cosas que me gustaban. Empecé con una especial, situada en el costado derecho de la entrada, mirando a la iglesia y que lleva por nombre La Madre Doliente. Está hecha en mármol blanco y representa la figura de una mujer llorando sobre la lápida de un hijo muerto. En sus ademanes y postura se entrevé el dolor increíble que cualquier madre en dicha situación siente. Lo sé porque lo he visto. Está bellamente ataviada con el gusto del siglo XIX, vestido largo rematado con pequeños boleros, zapatos de hebilla y chal que cubre su rostro, que el escultor logró reproducir con lujo de detalles, con finura en las minucias. Es una escultura poderosa y realista, al punto que muchas madres de la comuna que entregaron allí mismo a sus hijos, cada domingo dotaban a la estatua de una especie de compañerismo, llevándole flores y agua. Y algunas incluso imitaban el gesto del mármol arrodillándose a su lado para llorar con ella.
hermanándose como si se tratara de una amiga con la cual compartían dolores. Es el mausoleo de José María Amador, hijo directo del archimillonario Carlos Coroliano Amador, uno de los hombres más ricos del país, quien murió en tierna edad, según lenguas decentes de la época, de amor. Luego, escuchando el sentir popular, supe que morirse de amor no era sino otra de las formas hiperbólicas y alegres de llamar coloquialmente a una enfermedad nefanda y tenebrosa, la sífilis, y otros más profilácticos aseguran que padecía tuberculosis. Cualquiera que haya sido su patología, en poco tiempo estaba consumido y agónico, y su familia, el colmo de la desesperación, trató de atajar la muerte, ya que se anunciaba pronta, recurriendo a los médicos más renombrados del país y del exterior sin éxito. Cada día el joven estaba peor. Su cuerpo se llenó de pústulas infectas que anunciaban con su edentina la proximidad del sepulcro. Como último recurso, su madre, doña Lorenza Uribe de Amador, decidió consultar con un tegua que recomendó un tratamiento medieval, pero según él, efectivo: bañar 3 veces por día al enfermo en leche recién ordeñada. Su padre, que entre muchas obras excéntricas y colosales había mandado construir para la familia de su hijo, como regalo de bodas, un palacio de dimensiones épicas en el centro de la ciudad, diseñado por el arquitecto extranjero Carlos Carré. Hizo llenar con leche recién extraída la pileta que tenía en el sótano y poner ahí al enfermo. Como la leche había que renovarla a cada baño, la que utilizaban se la regalaban a los pobres, que ávidos de un poco del líquido la bebían golosos sin sospechar su antiguo uso. Durante un tiempo se acostumbró a ver la fila de menesterosos afuera del Palacio Amador con sus botellas en la mano, esperando la ración magnánima de leche que se destilaba por un desagüe. No obstante las múltiples abluciones lácteas, el joven murió a la temprana edad de 24 años, y la madre, en su despecho, dispuso que el mausoleo, que sería destinado a la familia entera, fuera solo para él, y mandó a traer de Italia la más delicada y detallada escultura que tiene el cementerio, mientras ella y su marido descansan en tumbas contiguas y corrientes frente al mausoleo, desde las cuales pueden estar pendientes del vástago. Diagonal a estas queda la de don Alejandro Ángel y su familia, que porta encima un hermoso ángel del Consuelo, también en mármol de Carrara, y al frente la del estadista Pedro Justo Berrío, que está adornada por una hermosa talla del enorme escultor antioqueño Marco Tobón Mejía, también autor del mausoleo del poeta Jorge Isaacs, ubicado un poco más arriba. Subiendo la calle principal, al lado izquierdo de la iglesia, está una tumba con lápidas moderadas y sobrias, que aun siendo de granito negro demeritan y contrastan con los personajes en ellas contenidas. El hombre más rico que haya tenido Colombia en su larga historia, don José María, Pepe, Sierra y su esposa, de nuevo este pequeño microcosmos nos avienta a la cara la equivalencia con el macrocosmo. Este señor es el millonario en mayúsculas del país, quien en la mitad del siglo XIX tenía una fortuna tan extravagante que se calculaba era el dueño del 18% de la tierra fértil del país, y entre otros negocios poseía las rentas sobre la distribución de licor del departamento de Antioquia, y le prestaba plata a la nación. Sin embargo, era un rico muy distinto a su compañero de patio, Carlos Coroliano Amador. Mientras este último disfrutaba su fortuna con fiestas estruendosas y viajes a Europa cada semestre, don Pepe, sobrepasándolo por mucho en millones, a donde más lejos viajó fue a la capital de Colombia, y con la sola intención de agrandar su fortuna, comprando allí los terrenos de lo que hoy es Chapinero y extendiendo sus dominios a algunas haciendas de Fontibón y la Sabana de Bogotá. Desde joven fue un duro trabajador que no conoció nunca el descanso, y fue conocido como el, abro comillas, coleccionista de haciendas. Hay 2 tipos de ricos: el que hace fortuna para gastársela y disfrutar la vida, como fue el caso de Amador, que conocía de vinos, de vestidos, de perfumes, del mundo. Tenía porte y estilo, y sabía cómo administrarlo.
reflejado en que sus grandes empresas siempre tuvieron una repercusión de beneficio en la gente. Para extraer el oro de sus minas del Zancudo y Zabaletas, construyó un puente que hasta hoy es sinónimo de prosperidad de toda una región. Puente Iglesias sobre el río Cauca. Para vender agua de sus yacimientos, montó el germen del acueducto de Medellín. Para sacar sus productos a la venta, hizo la gran plaza de mercado de Guayaquil, y así con cada una de sus iniciativas. Y están los otros, como Don Pepe, que hacen fortuna por el placer de amasarla, por recolectarla y sentirse poderosos de tenerla. De ahí que sus obras sean cicateras como él. Hacer poderosos en préstitos al gobierno a cambio de apoderarse de las rentas sobre el licor para inundar de borrachos las calles y bares, no solo de la ciudad, sino de los municipios aledaños. En cuanto veía disminuirse el consumo de su brutal producto, se inventaba, amangualado con alcaldes y curas de pueblo, fiestas amañadas que servían para que las ventas se duplicaran. Cuentan que un día en una de sus haciendas se le desbarrancó una vaca y al ser consultado por el mayordomo si se la podían comer los trabajadores, ya que estaba muerta, él, azuzando la vista, ordenó enterrarla lo más lejos y lo más hondo posible y echarle encima una gruesa capa de cal, para que las reses no se le siguieran desbarrancando en su ausencia. Esa dualidad es típica de esta tierra, el empresario culto y útil y el hacendado hosco y avaro. Otra leyenda dice que una vez en una firma de unas escrituras tuvo un yerro ortográfico al escribir la palabra hacienda sin H, y al ser corregido por el notario respondió despótico: «Mijo, yo tengo 90, 500, 900, el número varía según quien lo cuente. Hacienda sin H. ¿Cuántas tiene usted con H?» Dos caras de la moneda fortuna que, para nuestro mal, en este país cae más veces de un lado que del otro. 3 tumbas portan 3 figuras en bronce del maestro Bernardo Vieco Ortiz, que descuellan por su impecabilidad, grandeza y expresividad. La primera sobre el mausoleo de la familia Bedut, una estirpe de periodistas y editores reconocidos desde siempre. Es el ángel custodio, el psicopompo escrutador que mira con rigor implacable y quien, se supone, nos esperará en las puertas de la muerte para conducirnos al juicio final por nuestras acciones. Su mirada es de espanto, haciendo difícil sostener la cabeza erguida frente a su vistazo cortante que sentencia por sí mismo. El escultor cuidó que sus ojos nunca abandonen a quien lo contempla. La segunda es La Piedad, ubicada a la espalda del panteón de la familia del empresario Francisco Luis Moreno, una piedad despiadada, en su increpación al cielo, enojada, valiente, reclamándole a Dios por lo que ha permitido, mientras sostiene a su hijo muerto en brazos. Es otra de las imágenes ante las cuales las madres de los barrios aledaños se hincan a rezar y pedir por ellas y sus hijos asesinados, queriendo seguramente sotanear al cielo como hace esta imagen. La tercera, sobre el hipogeo del comerciante Pedro Estrada y su familia, se llama Las Tres Marías y es la escultura más terriblemente hermosa que he contemplado en mi vida. 3 mujeres que ejemplifican los 3 estadios de la vida y las 3 posibilidades tras la muerte: el cielo, el purgatorio y el infierno. Su expresión de amargura embarga, su gesto condena y su armonía ampara. Son la imagen misma del cementerio y sobre ellas recaen el grueso de las leyendas populares de este sitio. La mayoría de la gente las ha vinculado con las ánimas del purgatorio y como tales las inundan de flores y les tiran monedas pidiéndoles amparos. En los tiempos de mis recorridos solitarios por el cementerio en la década del 90, cuando no había cámaras digitales ni celulares a la mano, no pocas veces escuché a personas que decían haberlas visto cambiar de posición y otros aseguran aún hoy que ellas cuidan el camposanto en las noches. Siguiendo estas habladurías, me gusta imaginármelas con su expresión abatida, vagando por los pasillos, haciendo rondas en la rotonda, velando porque nada se salga de su sitio, disciplinadas e implacables,
conduciendo almas sediciosas de nuevo al redil. Mi padre, que durante la mitad de su vida ejerció el oficio de taxista y tenía el acopio en el Hospital San Vicente de Paúl, vecino del cementerio, me contaba que muchos de sus colegas juraban haberlas visto asomadas en los balcones que de la necrópolis dan a la calle en las altas horas de noches azarosas. Avanzando en el círculo sobre la rotonda hay dos réplicas de la Piedad de Miguel Ángel Bonarotti. Una sobre el dintel del sarcófago de Julio Ramírez Jones, director de una empresa que nos incrustó en dulces sueños, la fábrica de galletas Noel, y más abajo una escultura gemela adorna la morada final de Germán Sandarriaga del Valle y su familia, propietarios de la fábrica Pintuco. Pasando por mausoleos de otras familias igual de adineradas y célebres, se llega al final del circuito al de la familia del comerciante Pascasio Uribe, famoso por haber donado las campanas de la iglesia de la Candelaria, que no se presenta atractivo distinto a ser el sitio donde mejor se percibe el arribismo y el desprecio rampante entre clases sociales que ha imperado en esta tierra, haciendo un gesto máximo de desprendimiento y afecto cotidiano, pusieron los restos finales de Petronila Posada, servidora doméstica puntual y sempiterna de la casa Uribe, en el sarcófago de la familia, por considerarle un miembro más. Sin embargo, en su lápida puede leerse, además de su nombre y la fecha de su deceso, el afrentoso epíteto de sirvienta fiel, como si no pudiera zafarse de la servidumbre ni siquiera en la muerte, imponiéndole obediencia eterna, lo que nos dice a los gritos el tipo de sociedad que somos, la división horizontal tan marcada que pugna por mantenerse aún en el más allá. Por fuera de la rotonda quedan algunas familias ilustres que llegaron a destiempo a la repartija original de terrenos, pero que son tanto o más encumbradas que las ubicadas en el centro, como la de don Alejandro Echavarría, el dueño de Coltejer, la de Eduardo Londoño, la de Fidel Cano y tantas más. También hay una placa conmemorativa del tiempo en que se guardó el cuerpo de Carlos Gardel mientras pudieron repartirlo en su país, y están los magníficos F. Gómez y Pedronel Gómez. Mención aparte merece una lápida discreta costeada por la dirección del museo, cuando se conformó como tal, la del Indio Uribe, el incendiario escritor, libertario y radical, amigo del gran panfletario José María Vargas Vila y enemigo acérrimo de Rafael Núñez, quien le desterró, pero él, empecinado como era, volvió a Medellín después de 13 años de exilio, para abrazar a su madre en un fugaz encuentro, que terminó en su detención y posterior confinamiento en las islas de San Andrés, donde logró fugarse para morir de impotencia, rabia y soledad en Ecuador, con apenas 41 años y toda una vida guerrera encima, recordándonos que el cielo se gana por lo defendido en vida, aunque se llegue allí con la derrota a cuestas. Sus restos, tras largas travesías y demoras burocráticas, arribaron finalmente en Medellín para ser enterrados por disposición de la iglesia por fuera del cementerio en un apartado llamado el Cementerio Laico, que la Gracia Popular bautizó como el Muladar, y donde compartió suelo con los extranjeros, los ateos y los suicidas. Quizás el indio podía caber en cada uno de estos designios, porque vivió mucho tiempo huyendo por fuera del país, descreída de la religión, y si consideramos que defender con el alma los propios ideales hasta que sangren de rebelión en este país es una forma de suicidio. A pesar de su prominente prosapia, el crecimiento de la ciudad terminó situando al San Pedro en el epicentro de un barrio putañero y hostil, Lovaina, caracterizado en las primeras 4 décadas del siglo XX por ser la más enjalbegada zona de tolerancia, con casas famosas como la Marta Pintuco y la Chama, y cantinas tangueras y arrabás, como la Valladera y el As de Copas. En 1951, la alcaldía de Luis Peláez, en un acto arbitrario y estulto, decidió mudar estos antros el decreto 517, que dictaba zona de tolerancia de Medellín fuera de la calle principal del barrio Antioquia, dañando de paso los dos sectores, porque el destino era un barrio obrero que en un día para otro se volvió puteadero,
mientras que el original nunca dejó de serlo, sino que escondió sus actuares y decayó. Pasó de ser un barrio a donde venían los muchachos de bien a ser un metedero de baja estofa. La gente, que es quien verdaderamente traza los mapas internos de las ciudades, empezó a utilizar el cementerio San Pedro como punto de referencia para ubicar negocios clandestinos. A esto le siguieron las ventas de vicio y de un momento a otro era territorio apache, como se conoce en la calle a las zonas por donde nadie quiere pasar. Esto alejó a los aspirantes a inquilinos del cementerio, porque ya no consideraban que estuvieran a su altura. Además, de acuerdo con el historiador Juan Diego Torres, para 1970 surgen otros tipos de necrópolis llamados campos o jardines como el cementerio Campos de Paz, ubicado en el sur de la ciudad, inspirado en los cementerios anglosajones, sobre todo en los de la posguerra, en los cuales el entrenamiento ya no es en bóveda en altura, sino en tierra, de manera horizontal. Las élites en ese momento comenzaron a ver en esos lugares unas nuevas estéticas, unos nuevos gustos que les fueron atractivos. Esto buscando devolverle, como su eslogan lo dice, la paz a los muertos, que se les hacía esquiva en el San Pedro, dejando este relegado a gente del sector, sin lustre y sin brillo. Poco a poco se fue volviendo un cementerio de pobres, quienes lo preferían por quedar cerca de sus casas. Los grandes mausoleos entraron en desgracia y empezaron a marchitarse, al igual que las flores familiares que nunca nadie volvió a llevar. Las bóvedas se vaciaron y empezó su decadencia. Tuvieron que bajar el precio del alquiler para que el pobrerío lo prefiriera al Universal, otro cementerio destinado exclusivamente a personas sin ningún recurso económico. Paradójicamente, al San Pedro lo resucitó la violencia de los años 90 y lo preservó la historia. La primera lo abasteció de una clientela tal que en 1992 tuvieron que construir 450 bóvedas nuevas para dar abasto en el año de mayor efervescencia de muertes violentas en la ciudad. Pero ni así alcanzó y desbordó su capacidad. Se colmó de cadáveres de muchachos de los barrios aledaños. De cada 10 inhumados, 8 eran jóvenes adolescentes de las comunas que estaban vinculados a los combos o milicias, por lo que acertadamente la gente empezó a llamarlo el cementerio de los pillos. Y la segunda, porque debido a su propiedad cultural y arquitectónica, el cementerio fue nombrado Museo de Sitio de 1998 y declarado por Colcultura como Patrimonio Cultural de la Nación el 5 de agosto de 1999. Coincidiendo esta fecha con el descenso de la alarmante oleada de muerte en la ciudad que empezó a vivir la tensa calma de cifras gélidas que, aunque un poco más bajas, siguen siendo terribles. Con esta disminución, el cementerio pareció recuperar la tranquilidad y el silencio propicios para hacer de este un sitio de descanso de las almas. Juan Diego Torres contó que buscando conectar el cementerio a las dinámicas urbanas y lograr que los ciudadanos se apropiaran de él, revitalizando un espacio funerario a partir del arte y la cultura, empezaron a desarrollar actividades propias de un museo, como visitas guiadas y noches de luna llena, en donde después de un somero recorrido por la rotonda central se puede disfrutar de un concierto o una obra de teatro, días para los niños, celebraciones de Halloween y otras acciones similares. Los nuevos tiempos trajeron pillos más austeros que sus predecesores, con ceremonias funerarias sobrias y sombrías, y al fin la paz parecería reinar en el San Pedro. Pero de pronto apareció una nueva forma de violencia primitiva y típica de las ciudades agrestes como la nuestra, las hinchadas de fútbol. Y el cementerio volvió a ser el centro del bullicio postrero de los fanáticos de este deporte. Llegan con sus muertos en buses adornados con las banderas del equipo y entran portando el catafalco entre los más amigos del muerto, en medio de cánticos extrapolados de las gradas del estadio a las galerías por donde discurren el difunto. Que no murió, el parcero no se murió. El parcero no se ha ido, para nosotros sigue vivo. Son una horda de fanáticos que enfrentan la muerte como si de un partido decisivo se tratara y que al contemplarlos se hacen pensar si en el fondo no es eso, una final definitiva. Solo que esta vez se sabe de antemano quién gana, pero como buenos hinchas siguen la acción hasta el colofón, porque en la derrota se conoce al verdadero aficionado.
Al lado de la bóveda entonan los últimos cantos mezclados con rezos y se escuchan en todo el cementerio el "jamás te vamos a olvidar, dale, dale, campeón", apenas interrumpido por los Padre Nuestros y las Ave Marías atropellados en una suerte de rosario intimidante y devocional a la vez. Antes de cerrar la cripta y salir de allí envueltos en gritos de guerra y agresiones puntuales a las lápidas de difuntos de los equipos contrarios que delatan su pasión, con inscripciones iguales pero inversas a las que acabaron de dejar los que salen, mostrando la pureza genuina del odio gratuito tan depurado y actual en nuestras ciudades. Hoy es el fútbol, ayer la política, mañana algo será, eso es seguro, porque el odio no caduca, siempre habrá cómo ponerlo al día. El estropicio que traía consigo la muerte de un bandido hoy lo portan los barristas. Reemplazaron los tiros por tambores, las canciones de gabardolas o mariachis por cánticos alusivos a su divisa o al difunto, y las lápidas que antes adornaban con flores de plástico, motos y carros de réplica, hoy tienen escudos del equipo y enormes adornos florales con el color de la bandera que defendía a su muerto. Y otras veces mandan a poner en la losa directamente la adarga y los tonos del equipo, sustituyendo la cerámica del mármol. De nuevo el San Pedro se llenó de bulla y tropelía, pues parece que es su destino, ser el cementerio donde ningún muerto puede estar en soledad ni descansar en paz.